Santiago alcanza los 5 grados solamente y recuerda que se espera una máxima de 15 para esta jornada aquí en la región metropolitana, en Temuco, en la Araucanía. Se espera una máxima de 10 grados. Solo 10 grados va a ser la máxima y hasta ahora tienen 1 grado en Temuco. Donde... Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Fantástico. también, muy bien. Oiga, bueno. Para comenzar, licencias médicas, este escándalo, hay que decirlo así, lo que está ocurriendo, ¿tiene alguna responsabilidad el gobierno o es adjudicable a un sector político? Mira, de lo que es responsable el gobierno es de lo que va a pasar ahora. Yo no sé si los chilenos saben, pero el sábado pasado, hace 2 días o 3 días atrás, entró en vigencia una ley que justamente buscaba sancionar a los que obtuvieran licencias médicas falsas y a quienes las dieran. Este es un proyecto de ley que había presentado el presidente Piñera el año, si no me equivoco, 2019, y que recién se pudo aprobar este año. Y ese proyecto de ley de licencias médicas, lo que hizo el gobierno fue aguarlo todo lo que pudo. Nosotros en la Comisión de Salud en el Senado, por ejemplo, el presidente de la comisión, Javier Macaya, que es una comisión donde la oposición tiene mayoría, había elevado sustancialmente las multas para médicos que otorgaran licencias médicas y en caso de varias reincidencias, el proyecto de ley lo que decía era que el médico perdía su licencia para poder ejercer la profesión. Eso era la pena máxima en caso de reiteradas reincidencias. Todo eso este gobierno lo sacó del proyecto de ley. ¿Pero por qué cree que lo aguó, dijo usted? ¿Por qué cree que el gobierno le interesaba aguar un proyecto que sanciona las conductas indebidas? Bueno, eso tiene que responderlo el gobierno, pero en la práctica lo que ocurrió, perdón, es que hoy día, como quedó ese proyecto y es lo que se va a aplicar, hay solamente multas, y ni siquiera muy altas, para los doctores que reincidan. O sea, estamos en el absurdo de que por el monto de las multas que el gobierno finalmente impuso en ese proyecto de ley, a los médicos que hacen negocio entregando licencias falsas les conviene seguir haciéndolo y pagar la multa, en vez de detener en el fondo su comportamiento y su negocio, pongo negocio entre comillas. Diputado, También el proyecto de ley establecía multas para quienes compraran o usaran estas licencias falsas, y el gobierno quitó esas multas y por lo tanto se quedan sin sanción, por lo menos pecuniaria, las personas que obtengan licencias falsas. O sea, usted dice que usted cree que el gobierno permitió todo este, comillas, verdadero desfalco que han habido en estos casos de 25.000 funcionarios públicos. ¿Eso es lo que usted quiere decir? No, lo que quiero decir es que al gobierno no le interesó, teniendo la oportunidad de hacerlo, estando esto en el Congreso, con lo que cuesta legislar, hay una cola gigantesca de proyectos que al final, cuando se llega a un proyecto interesante, uno tiene la oportunidad de hacer cosas que muevan la aguja, que cambien el escenario. Y el gobierno optó, por alguna razón que yo no logro comprender, por aguar un proyecto que lo que buscaba era sancionar con fuerza este tipo de situaciones. Ahora, vaya ironía, un día antes de la promulgación de la ley el viernes pasado o el jueves pasado, se destapa la olla. Revienta este escándalo. Sí, claro. Ahora vamos a la olla porque probablemente estamos en pleno año electoral y lo que estamos viendo es que las licencias médicas parecieran no tener color político. 492 municipios con CEFAM y todo, donde están todos los colores políticos, son los que tienen más de 20.000 casos de los funcionarios públicos que se han tomado estas licencias médicas vinculadas, ¿no es cierto?, con viajes, porque todavía no sabemos cuántos más han tomado licencias médicas para quedarse en su casa o viajar a ver a la abuelita, digamos. Pero le quiero decir con esto que para poder ser justo, porque la indignación ciudadana es con todos, es con un sistema que permitió que esto sucediera y que probablemente, yo escuchaba ayer al ministro Enrique París, que fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera, diciendo, esto deberíamos haberle puesto atajo mucho antes, sí, de alguna manera lo sabíamos que esto se estaba generando. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, estoy de acuerdo con el ministro París. Esto es, no sé, a ver, hagamos una especulación. Si es que hay 25.000 funcionarios públicos hasta ahora que pidieron licencia médica para viajar, ¿cuántos sabrán que pidieron licencia médica solamente para quedarse en su casa o para viajar dentro de Chile, que es lo que usted decía? Sí, a ver a la abuelita. 100.000, no sé, 150.000, o sea, debe ser un número muchísimo mayor. Por lo tanto, aquí estamos frente a un fenómeno que es masivo y es evidente que eso no ocurre de un año para otro. O sea, decir que eso ocurrió durante este gobierno y solamente durante este gobierno es una irresponsabilidad muy grande. Además, todos sabemos que
el abuso de licencias médicas también se da en el sector privado, no solamente en el sector público. Pero lo que sí es responsabilidad de este gobierno es que, sabiendo todos que aquí se producía un abuso, de hecho, el presidente Piñera presenta este proyecto de ley pensando en los abusos que se dan en el mundo privado, pero también en el público, se presenta este proyecto de ley y este gobierno decide aguarlo. Entonces, yo no voy a responsabilizar al gobierno del presidente Boric de las 25.000 licencias falsas con pasaporte que se han descubierto hasta el momento. Tampoco lo voy a responsabilizar cuando sigan saliendo antecedentes de otros casos de mal uso de licencias falsas, pero sí puedo responsabilizarlo de que cuando se dio la oportunidad de discutir esto en el Congreso, Se aguó. la decisión que tomó el gobierno fue bajar las sanciones y no hacerse cargo del problema. Entonces, cuando París dice, el exministro París dice, mire, esto ocurre desde hace mucho tiempo y deberíamos haberle puesto coto antes. Bueno, este proyecto de ley era para ponerle coto y el gobierno tomó la decisión de no hacerlo, de no ponerle coto. Diputado Guillermo Ramírez, ¿hay una cultura de la corrupción o la sinvergüenzura que está anquilosada en el Estado? A ver, cada vez, y esto hay infinitos papers y estudios publicados en todas las universidades del mundo, siempre que hay beneficios con platas públicas a la ciudadanía, siempre aparecen aquellos que intentan hacer trampa para obtener ese beneficio. Por eso cuando uno diseña políticas públicas en que uno le entrega beneficios a la población, hay que legislar bien para tapar estos hoyos que se pueden producir y para sancionar de manera muy severa a quienes hagan mal uso finalmente de estos beneficios. Lo hemos visto, lo vimos tristemente, por ejemplo, cuando se entregaron subsidios a propósito del incendio en Valparaíso. Particularmente en Marga Marga, las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Limache, y la verdad es que hubo mucha gente que obtuvo el beneficio sin haberse visto afectados por el incendio. Y así ustedes, igual que yo, tenemos 1.000.000 de ejemplos. ¿Justifica el desgrace que propone Matei entonces, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Justifica ese desgrace en el Estado que propone Matei? Es que son cosas distintas. Evidentemente que el Estado podría funcionar igual de bien con menos funcionarios, podría funcionar igual de bien con menos ministerios, y por lo tanto uno dice, bueno, ahí hay un montón de plata que se puede ahorrar, y cuando el Estado ahorra plata, lo que ocurre en la práctica es que puede destinar ese ahorro a mejorar temas urgentes que están retrasados, como, por ejemplo, las listas de espera en salud, o el mal desempeño de los colegios públicos en materia de educación. Entonces, el ahorrar plata no es simplemente como una especie de fetiche de que uno quiere ahorrar plata para guardarla en un cajón, sino que uno quiere gastarla en las urgencias de la ciudadanía. Y si se puede obtener el mismo servicio con menos ministerio, con menos funcionarios públicos, bueno, eso es lo que corresponde hacer, hay que cuidar la plata a todos los chilenos. El Estado no produce nada. Nada. Esa plata es de los chilenos que trabajan y producen y pagan impuestos, y por lo tanto hay que cuidar esa plata. Hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la Unión Demócrata Independiente. Lo cambiamos un poquito de tema, diputado. Toda esta discusión se da en pleno año electoral. Y sabemos que eso también, ¿no es cierto?, es complejo cuando son temas tan profundos como el que usted está diciendo. ¿Cómo hacemos el diseño para que el dinero llegue, ¿no es cierto?, a la urgencia de todos los días de los chilenos y chilenas? Porque finalmente de eso se trata. Vamos a la campaña presidencial. Hemos visto en la última CADEM de hace 2 días atrás, nuevamente se empieza a marcar no sé si es un empate probablemente, pero sí se empiezan a juntar 2 liderazgos, que es Evelyn Matei y José Antonio Kast. ¿Qué tan preocupado está usted, como presidente de la UDI, de que aquí se empiezan a estrechar las distancias? A ver, nosotros siempre hemos sostenido, yo en particular siempre lo he dicho, que esta es una elección igual que cualquier otra, muy difícil, que no está ganada, y que por lo tanto va a requerir nuestro mayor esfuerzo y nuestro trabajo más persistente para poder ganarla. No lo digo solamente respecto a José Antonio Kast, que es un buen candidato y que la elección va a ser dura, sino que también lo digo respecto de la izquierda. La izquierda en este país ha ganado la historia de Chile la aplastante mayoría de las elecciones. Saben ganar elecciones cuando aparecen en el suelo y están en un momento complicado como ahora, se unen, se paran y dan la pelea. Ayer no se mostraron tan... Además que son gobierno, y nosotros sabemos que este gobierno en particular no tiene demasiado pudor en intervenir en las elecciones, y por lo tanto, después de la primaria de la izquierda, cuando haya un solo candidato que aúne todas las fuerzas de la izquierda, la pista se nos va a poner pesada.
Y por lo mismo nosotros tenemos que seguir trabajando con toda la fuerza del mundo, con sentido de urgencia, haciendo propuestas, recorriendo Chile, de tal manera de poder mantener la posición que tenemos hoy día, que es el primer lugar en todas las encuestas, si es que finalmente queremos llegar en noviembre a la presidencia de la República. Usted mencionó, diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, está conversando con Primera Pauta, mencionó que el gobierno no tiene pudor en intervenir en las elecciones. Lo vimos en la elección municipal y las vimos en lo vimos, por ejemplo, en el rechazo y en el apruebo. ¿Y ahora puntualmente en qué lo ve? ¿La ley de aborto se refiere a eso? Bueno, más que, yo no sé si es intervención electoral la ley de aborto, yo tengo la impresión de que, y lo advertimos la semana pasada, yo lo advertí en un programa de televisión y en otra radio el día jueves de la semana pasada, que el gobierno iba a sacar de la manga el típico comodín que tiene la izquierda, que es el aborto, la eutanasia, los temas valóricos, que los sacan cuando están en momentos muy complicados. La semana pasada con el tema de licencias médicas, sumado a las filtraciones que se empezaron a dar del subsecretario Monsalve de la investigación, sumado al tema de Procultura. Pero un compromiso de campaña. Y sumado sobre todo al tema de la cuenta pública, en que el presidente sabe que no tiene nada que mostrar y que lo único que existe, y esta es la realidad, es que hay puras cuentas por cobrar de los chilenos contra el presidente Boric. Sacan de la manga este tema para desviar la atención y que estemos todos hablando del aborto, pero creo que este es un libreto tan repetido por parte de la izquierda que finalmente la ciudadanía no cayó en la trampa. Y pasó algo que el gobierno no esperaba, que algunos de sus candidatos presidenciales como Yanet Jara, o algunos de sus senadores como los socialistas Castro y ¿Saavedra? Saavedra, gracias, criticaron el anuncio de este proyecto y por lo tanto, lejos de unir a los suyos y desviar la atención, está dividiendo a los propios. Entonces, yo creo que la moneda debe estar reevaluando si esta fue una buena idea. Sí. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, lo rebobino a lo que usted señalaba, ¿no es cierto? Usted decía, después de la primaria oficialista se les va a poner la pista pesada. ¿No está pesada la pista hoy día? O también se puede ver de otra manera. Lo decía aquí en Radio Pauta la diputada de RN, Jimena Osandón, decía, ojo, me llama mucho la atención el fenómeno de que al día de hoy, las fotos del día de hoy, no sabemos mañana, las dos figuras esenciales que están arriba en las encuestas son Evelyn Matei, José Antonio Kast. ¿Es para ustedes una proyección posible de que dos candidatos de la derecha puedan finalmente esta elección se dirima entre ellos y la izquierda quede fuera? Puede ser, ¿Sí? Puede ser perfectamente, porque estamos en un escenario raro que no se había dado antes, en que las candidaturas de derecha muestran una fuerza muy superior a las de izquierda, pero mi intuición y de lo que uno aprende también de la historia y viendo cómo se comportan las elecciones hacia atrás y sabiendo cómo es la izquierda en este país, yo tengo la impresión que después de la primaria el ganador va a desplegar su potencial, que hoy día no lo están desplegando. Yo tengo la impresión de que al día siguiente de la primaria vamos a tener un solo candidato de izquierda muy fuerte. Me cuesta pensar en una segunda vuelta sin Evelyn Matei y me cuesta también pensar en una segunda vuelta sin un representante de izquierda. Que se puede dar otro escenario, como lo que usted dice, Sí. un escenario Matei-Kast, puede ser, estamos en una situación muy excepcional. Pero yo tiendo a pensar, y con esto no estoy levantando ni ninguneando a nadie, es lo que yo pienso de lo que observo, la segunda vuelta debiera ser entre Evelyn Matei y el candidato que resulte ganador de la primaria. Si no es así, si es una segunda vuelta entre Evelyn Matei y José Antonio Kast, yo creo que para nosotros sería una gran noticia, porque si eso se da, significaría que nos fue también muy bien en la elección parlamentaria y que obtuvimos mayoría en las dos cámaras, y eso por supuesto que sería un gran triunfo para nosotros. Y con respecto a la situación de cómo le preguntaba a Claudia antes, el momento de la campaña de Evelyn Matei, ¿cómo lo evalúa? Porque, no sé, hay una encuesta, solamente CADEM, que dice que están en empate técnico. Las otras dicen que no. ¿Usted con cuál se va? ¿Con la que no están en un empate técnico o asume que podrían estarlo? Mira, mi percepción es que, y las encuestas que nosotros tenemos, que nosotros no nos hacemos trampa en el solitario, nosotros necesitamos información fidedigna para tomar buenas decisiones. La información que nosotros tenemos, y lo que dice la mayoría de las encuestas, es que Evelyn Matei está bastante arriba. Y yo creo que esa es la realidad, pero la verdad es que al final importa poco, porque le creamos a la Academ o le creamos a las demás encuestas, Panel Ciudadano o cualquier otra, Criteria, en fin. Da lo mismo a cuál le creamos, no cambia el hecho de que aquí tenemos que
trabajar con toda la fuerza del mundo y desgastarnos completamente por mantener la posición que tenemos hoy día en las encuestas y llegar a la moneda en marzo, ganando las elecciones de noviembre. O sea, nuestra intensidad de trabajo no cambia si le creo a la Academia o le creo a la Criteria Sí. o a la Pared Ciudadano, por lo Pero, tanto... pero son elementos que no le permiten ir tomando decisiones, mirar con mayor atención algún aspecto de lo que esté ocurriendo. Generalmente las desagregaciones de la encuesta te pueden dar información interesante, pero en cuanto a intensidad de campaña, de compromiso, de ser serios en las propuestas que hacemos, en ir abordando los temas que hoy día a los chilenos les importan, eso no cambia, independiente si le creo a una encuesta o a otra. sí, tiene usted un punto, diputado Ramírez, que efectivamente las encuestas se pueden ir equivocando y que son un termómetro, es un pulso, es tomarle el pulso a una ciudadanía que puede ir cambiando. Pero sí, probablemente cuando uno reportea con distintas figuras de Chile Vamos, hay una preocupación en el ambiente respecto de cuál es el relato, la narrativa, llámelo como usted quiera, de la campaña de Evelyn Matei, de que le estaría faltando punch, una cierta energía, vincularse. ¿Usted hace punto respecto de eso, de que a la campaña, lo dijo Mario Desbordes además, que estaba preocupado porque la campaña él sentía que estaba frenada? Usted como presidente de la UDI, ¿tiene esa percepción? Porque es importante y finalmente, ¿no es cierto?, esas señales que tienen que dar de que las energías, como decía Longueira antiguamente, tienen que tener energía, las candidaturas. Sí, mira, la verdad es que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Las campañas tienen un tiempo, las campañas tienen un ritmo. Y a la campaña de Evelyn Matei se le ha exigido siempre más que a las demás campañas. Se hablaba, por ejemplo, de que cómo puede ser que la campaña de Evelyn Matei todavía no tuviera un generalísimo, cuando no había ninguna campaña con generalísimo. ¿Cómo podía ser que la campaña de Evelyn Matei no tuviera propuestas en A, B o C, cuando ninguna campaña tenía propuestas en A, B o C? Entonces, al final a la campaña de Matei se le exigen cosas. Si yo le preguntara a cualquier chileno, ¿cuáles son los slogans de campaña de incluso los candidatos de izquierda que tienen elecciones en 4 semanas más? Nadie sabe porque no tienen. Sin embargo, se le está exigiendo a Evelyn Matei que hoy día, a 6 meses de la campaña, ella lo tenga. Acá hay que mantener la calma, hay que trabajar con fuerza. Hay que salir a la calle. Nosotros estamos haciendo un programa imposible, más robusto. Juan Luis Osa, que es el encargado de la parte programática, renunció al CEP para hacerse cargo de este programa en marzo del año 2024. O sea, lleva ya 14, 15 meses en esto. El programa han participado miles de personas, son cientos de personas por tema. Infiero que le gusta la campaña que está llevando adelante Matei a su juicio entonces. Es decir, a usted la performance que ella está mostrando a usted le llena. Lo que estoy diciendo es que nosotros teníamos desde el principio una carta Gantt, teníamos una calendarización, una agenda con plazos y con hitos que hemos ido cumpliendo sagradamente. Y el resultado de eso es que hemos logrado algo que era muy difícil de lograr o que quizás muy pocos han logrado antes, que es mantenernos durante 20 meses primeros en todas las encuestas que se hacen en Chile. Bueno, las semanales, las mensuales, las anuales, las que son de centros de estudios, de universidades, en centros de datos. En todas estamos arriba desde hace 20 meses. Ahora, le pasó a Lavín. Y eso, sí, ahora vienen los meses los que valen. Pero Lavín en marzo ya no estaba primero en las encuestas. Aquí estamos en mayo y seguimos arriba. Lo que estoy tratando de decir es que esas cosas no son casualidad. En política la competencia es feroz. Y cuando uno tiene este tipo de resultados es porque hay trabajo detrás. ¿Tenemos que confiarnos? No. ¿Tenemos que intensificar la campaña cada día más? Sí. Tenemos que ser rigurosos en las propuestas que presentamos, tenemos que recorrer Chile, tenemos que trabajar como si fuéramos últimos en las encuestas. Si queremos ganar, tenemos que hacer eso. Pero ponernos nerviosos, tratar de adelantar los hitos que ya tenemos preestablecidos no tiene mucho sentido. Acá las campañas tienen un ritmo, tienen hitos, nosotros los tenemos bien identificados y estamos con un plan que por el momento va bien. Y mientras siga bien, vamos a seguir ejecutando el plan. Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la UDI. Muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos conversando porque la campaña diputado. Sigue todavía. Tenemos todo el año por delante. Que tenga un buen día. Cuando quieran, encantado. Gracias. Que les vaya muy bien, Adiós. Cuídense. Chao.